Bueno, esto va a ser muy corto porque Marcos de Lima hizo la mitad de esta charla, así que va a ser muy rápido. La hizo ayer. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación a estar con ustedes aquí en Lima. Muchas gracias a Antonio por la invitación ayer a este espectáculo de folclore peruano que fuimos a ver. Fue muy entretenido, bailamos, lo pasamos muy bien, así que gracias por la hospitalidad. Bueno, voy a hablar brevemente de en qué estamos ahora en histocompatibilidad para elegir un donante halogénico, cualquiera de ellos, ¿ya? Y vamos a ver qué es la tipificación de HLA sugerida actualmente, la alta resolución, los nuevos determinantes, cómo de ahí sacamos los tipos de donantes y de ahí las guías de selección de donantes basados en HLA y algo más. Y finalmente una palabra de selección de donantes haploidénticos que Marcos se refirió ayer. Hay un micrófono haciendo... Sí, ese hay que apagarlo. Está apagado. Lo dejaré aquí. Bien. Esto ya lo han visto ustedes hasta... Este esquema ya lo han visto ustedes hasta el cansancio. El gen HLA está en el cromosoma 6 y tiene antígenos de clase 1 y antígenos de clase 2, y de ellos en los que más nos estamos fijando o nos fijamos ha sido convencionalmente clase 1A, B, C y DR, después el DQ y finalmente el antígeno DP. Y el mejor escenario es cuando el donante es un hermano idéntico, porque donante y receptor comparten todos los dos alelos de padre y madre, y por lo tanto el riesgo de enfermedad de injerto con SAP-huésped es el menor y la compatibilidad es la mayor. Cuando entramos en el esquema o en el escenario del donante no emparentado, estos miles de estudios, y el Marcos también mostró algo, han demostrado que con cada diferencia o mismatch entre donante y receptor, tanto la mortalidad relacionada al trasplante como la sobrevida empeoran con estas diferencias. Bueno, hoy, ¿qué es lo que nosotros entendemos por baja y alta resolución? Este es el típico diagrama, o este es el típico resultado que nosotros tenemos de HLA, donde tenemos primero el tipo del gen, ya que es A, B, C, D, R, D, P. Después tenemos en este campo el antígeno de ese gen y después tenemos el alelo. Hay que pensar que este es un gen tremendamente polimorfo, por eso es que es tan difícil encontrar un donante a menos que uno idéntico, a menos que uno tenga un hermano 100% compatible, ¿ya? Y cuando nosotros miramos antígenos, hablamos de baja resolución. Cuando miramos alelos, hablamos de alta resolución, y esto ha ido en aumento cada vez más la cantidad de alelos que se han ido descritos, que ya van en miles, ¿ya? Y ahora tenemos incluso que esto hay puntitos, ya hay más y más y más, pero yo creo que en este momento esto es el estándar. Si algo quiero explicarles y si algo se quieren, digamos, llevar de esta ponencia, de hecho a partir de ahora se pueden quedar dormidos, es este cuadro, porque estos son los criterios para poder hacer trasplantes hoy en diferentes donantes. Tenemos el ABC de RB1, que son los antígenos convencionales. Aquí están 1, 2, 3, 4 por 2 son 8. Después tenemos el DQB1, que llegaríamos a 10. A eso nos referimos cuando hablamos de 10 de 10. Y después tenemos DPB1, al cual me voy a referir porque es un nuevo determinante, si bien ya lleva un tiempo. Bueno, cuando nosotros tomamos un donante hermano idéntico, basta tener una baja resolución.
basta tener incluso A, B y DR si queremos, porque sabemos que como los hermanos heredan los mismos bloques de padre y de madre, ya con tener igualdad en esa cantidad mínima de determinantes HLA, sabemos que todo lo demás es igual. Y esto, claro, tiene la ventaja porque no necesitamos laboratorios de tan alta complejidad para poder hacer eso. Por el contrario, si queremos entrar en donante no relacionado, necesitamos al menos tener tipificación de alta resolución para A, B, C y DRB1. Sin eso no se puede. No se puede no solamente porque digamos, el riesgo de tener un mismatch alélico o dos cuando nosotros no conocemos este número es muy alto, sino que además cuando buscamos un donante no relacionado, si nosotros solo nos fijamos en el antígeno, nos vamos a estar felices porque los pacientes van a tener miles de donantes. Ya la probabilidad de encontrar un donante compatible a nivel antigénico en estos momentos en los registros es muy fácil. Pero la verdad es que si queremos ahora ir más adelante y hacer alta resolución, nos vamos a dar cuenta que las probabilidades ahí se reducen mucho. Y finalmente, en el haploidéntico también podemos optar por una baja resolución. Eso yo creo que le ha permitido a los centros de países con recursos limitados el poder hacer haploidénticos sin tener que establecer laboratorios de tan alta complejidad. Por un poco la misma razón. Al final, si son hermanos, lo único que tenemos que confirmar es que la mitad de los HLA sean iguales. Y si esa mitad es igual en 3 alelos, entonces vamos a tener que todo el resto va a ser igual. Sin embargo, todos los centros que están haciendo trasplantes haploidénticos con ya más sofisticación están haciendo alta resolución. Por varias razones, pero la fundamental es porque si yo detecto anticuerpos anti-HLA en ese donante, antes de descartarlo, con ese patrón, con ese perfil de compatibilidad, yo puedo saber contra qué HLA este paciente está sensibilizado. Porque puede ser que sea el HLA que no comparte con su donante, pero puede ser otro. Y eso cambia completamente el escenario de aceptar o rechazar a ese donante. El DPB1, como vamos a ver a continuación, antes de eso, DQB1 es un alelo de HLA al cual no se le ha dado mucha importancia porque la verdad es que los estudios retrospectivos grandes han mostrado que el mismatch en DQB1 no cambia mucho el resultado del trasplante. Tanto es así que en el registro americano o en la literatura americana siempre se habla de 8 alelos HLA y entonces el donante 7 de 8 de 8, 7 de 8, mientras que los europeos meten el DQB1 y ahí se habla de 10 de 10, 9 de 10. Nosotros en nuestro centro, la verdad es que si tenemos un donante que es 8 de 8 y tiene un mismatch en DQ y por lo tanto se convierte en 9 de 10, para nosotros ese donante es exactamente igual que si fuera 10 de 10. No le damos... Ahora hay nueva información, porque esto va cambiando todos los días y cada vez se va haciendo más complejo, de que probablemente, al menos en los trasplantes que son mismatch y haploidénticos, este alelo puede tener importancia. Y finalmente, el DPB1 no es necesario en los trasplantes del mano, pero en el donante no relacionado, por lo que veremos ahora, es necesario tenerlo en alta resolución. Y también en haploidéntico nos va a ayudar y vamos a ver algo de lo que mostró Marcos ayer. Bueno, de nuevo, lo clásico es A, B, C, DRB1 más menos DQB1. Si yo tengo esos alelos en alta resolución, estoy capacitado para hacer un trasplante cuando es 8 de 8 o 10 de 10. No necesito más. DPB1 es este antígeno HLA de clase 2 que modifica la reactividad de linfocitos T.
¿ya? Y ha tomado un rol más importante, sobre todo porque especialmente en las poblaciones anglosajonas o occidentales, cada vez hay más donantes y por lo tanto cada vez los pacientes tienen más donde elegir. Y esto que viene ahora es importante que lo tengan en mente. Cuando uno tiene muchos donantes, entonces se empieza a fijar en estas nuevas cosas, porque ahora yo puedo afinar. Pero cuando uno tiene un donante, tiene un donante y por lo tanto se las tiene que jugar con lo que tiene. Ya, yo les mostré ayer este video tan emocionante de este niño chileno que conoció a su donante africana y ella la elegimos siendo 7 de 8, tenía un mismatch y no teníamos DPV1, no teníamos ninguna otra cosa, pero era la única opción para el niño y afortunadamente resultó. Bueno, esta reactividad del linfocito se modifica por, se modifica la reactividad de linfocitos por DPV1. Y esta se modifica de dos maneras. Uno, por la diversidad de los epítopos de células T, lo que se llama el TCE, y ahí es donde se habla de un mismatch permisivo o no permisivo. Y vamos a explicar un poco más esto porque a diferencia de los otros antígenos, las probabilidades que dos personas teniendo un full match en clase 1 y clase 2 tengan un mismatch en DPV1 son muy altas y eso influye en el resultado del trasplante. Y lo otro que influye es los niveles de expresión. Entonces, según el mismatch y el nivel de expresión, tenemos 4 situaciones. La más favorable, cuando este mismatch es permisivo y la expresión es baja, a el más desfavorable. Bueno, ¿en qué influye esto? Influye claramente en los resultados del trasplante. Y esto también hay múltiples trabajos y otra gente que fue uno de los más iniciales y de los más grandes, cuando ustedes pueden ver más de 4.000 o 5.000 pacientes, donde este grupo digamos, miró el resultado de un estudio retrospectivo entre donantes y receptores que tenían un match en DPV1, aquellos que eran 10 de 10 versus 9 de 10, los que tenían un mismatch permisivo y un mismatch no permisivo. Y que ustedes pueden ver lo que les expliqué, que solo entre un 16 y un 20% de los donantes tienen un match. Entonces, si yo quiero ahora ir de 10 de 10 a buscar un 12 de 12, ahí mis probabilidades de encontrar un donante van a ser mucho más bajas. Bueno, este grupo analizó estas 4 opciones y demostró que el grupo de donantes receptores que tenía 9 de 10, o sea, una diferencia en clase 1, clase 2 convencional, y que tenía un mismatch no permisivo, tenía claramente una menor sobrevida que cualquiera de las otras combinaciones. Este trabajo nosotros comenzamos a usar DPV1 cuando empezamos a hacer lo relacionado y cuando apareció toda esta literatura, antes lo hacíamos a ciegas, ya hace que en nuestro centro el DPV1 es como el corte. O sea, nosotros buscamos un donante no relacionado 10 de 10 y si no hay, buscamos uno 9 de 10, pero le pedimos que ese mismatch sea permisivo, porque si bien probablemente la sobrevida, cuando uno lo mira en pacientes más jóvenes, es más o menos la misma, el trasplante es mucho más complejo. La dificultad que tenemos ahí es qué pasa si es no permisivo y tenemos un donante haploidéntico, esa todavía está, ahí vemos un poco la edad del donante y otras cosas que vamos a conversar. Y finalmente, esto ya es para, digamos, ya cuando abunda, ahora yo ya tengo 200 donantes compatibles y tengo 100 con DPV1 permisivo, entonces ahora voy a mirar esto. Esto obviamente que tiene que haber un mismatch en B para que esto tenga sentido. El HLA-B es el locus más polimorfo del genoma humano y hay más de 7.000 tipos de alelos descritos. Y ahí esta proteína juega un rol esencial en la inmunidad mediada por células NK y linfocitos T. Y es esencial al mecanismo de presentación de antígenos, tanto en la defensa como infecciones como en trasplantes.
Tanto es así que este rol multidimensional es lo que en la inmunidad innata adaptativa es esta asociación del HLB con distintas patologías. O si yo les digo HLB27, ustedes van a decir artritis reumática inmediatamente, creo que era artritis reumática. Bueno, se ha descubierto de que en el exón 1 de este gen hay una zona que es lo que se llama el segmento líder, que tiene pequeñas mutaciones que varían de un tipo de HLA-B con otro. Y estas distintos, digamos, bases de moléculas de aminoácidos en ese segmento líder 1 nos dan distintos fenotipos que se definen como M y como T. Y cuando uno combina el donante con el receptor, podemos tener una combinación que nos va a dar 4 posibilidades. Y según esas 4 posibilidades, basadas en las siglas M y T, podemos tener más o menos mismatch desde favorable a desfavorable. Bueno, y este es un estudio también muy grande que se hizo en pacientes trasplantados, también retrospectivo, y también vemos que el líder, cuando está mismatch, especialmente cuando hay un mismatch, cuando aquí están los 3 tipos de fenotipo que nosotros tenemos del líder, TT, MT y MM, y vemos que cuando tenemos un TT el riesgo es mucho más alto de tener mortalidad por trasplante y de tener enfermedad de injerto contra Western, mientras que este otro alelo el riesgo es mucho más bajo, al menos de tener mortalidad. Y esto se ha incorporado en los criterios, en los algoritmos de selección, siempre que yo tenga un donante que sea 9 de 10 o en el trasplante haploidéntico, donde por definición casi el 100% de los donantes van a ser mismatch en B. Ténganlo en consideración, y lo que explicaba Marcos ayer, lo bueno es que usted lo puede hacer en su casa, porque ahora hay sitios web donde uno simplemente mete los HLA del donante y del paciente y del receptor y le da inmediatamente cuál es el fenotipo y por lo tanto el riesgo de tener complicaciones basados en la secuencia B-líder. Y cuando uno tiene, especialmente en el setting haploidéntico, muchos donantes para elegir, puede usar eso como un criterio más. Y todo esto se ha integrado en algo que también les voy a mostrar. Bueno, con esto, en base a HLA, nosotros tenemos donantes emparentados, no emparentados, y dentro de ellos los hermanos idénticos, algunos que tienen al menos una diferencia, haploidénticos, y dentro de los donantes no relacionados está el idéntico, 10 de 10 o 8 de 8, y en el no relacionado, ahí es donde está este mismatch permisivo o no permisivo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en un donante? Buscamos disminuir el injerto, el rechazo de injerto, la enfermedad de injerto contra Western, tanto aguda como crónica, la mortalidad del trasplante, disminuir la recidiva y mejorar la sobrevida. Y ahí Lourdes ayer me preguntó, bueno, si yo tengo un paciente y tengo un donante haploidéntico, tengo uno relacionado, ¿cuál yo elijo? Una pregunta tremendamente compleja que podemos estar días discutiéndola y que tiene que ver de todas las situaciones, cuál donante, cuál enfermedad, etc. Bueno, esto es simplemente para recordarles lo que tenemos ahora como para elegir donantes, y yo partiría con lo que está aquí abajo. La buena noticia es que todos los pacientes tienen un donante potencial, o sea, nadie se debiera quedar sin trasplante por falta de donante. Eso es una excelente noticia, pero tiene el problema que ahora entonces tenemos toda esta variedad de posibilidades para elegir donantes, y mientras más posibilidades hay, más preguntas hay. Así que no se manténganse atentos a todo lo que sigue saliendo todo el tiempo. Bueno, entonces tenemos donantes hermanos, no relacionados idénticos, no relacionados con mismatch, sangre de cordón umbilical y el donante haploidéntico. Y hay muchas diferencias que ustedes conocen, como la disponibilidad, que el donante hermano cada vez es menor, lamentablemente. El donante no relacionado idéntico depende de la etnia del paciente.
El no relacionado mismatch es un poco mayor porque yo estoy aceptando una diferencia. La sangre de cordón umbilical, que se está usando cada vez menos, tiene la ventaja de que, a pesar de que hay muy pocas unidades guardadas, sin embargo, como la compatibilidad que uno pide es menor, entonces hay una posibilidad más alta incluso de encontrar una sangre de cordón compatible para hacer un trasplante, especialmente en niños. Y el trasplante pluriidéntico es obviamente el que más disponibilidad tenemos en términos de familiares. La otra gran diferencia es el tiempo de búsqueda de trasplante, y esto tiene que ver con lo que discutíamos ayer, donde los donantes emparentados, hermano y aplo, está inmediata porque está ahí el donante, mientras que los donantes no emparentados nos podemos demorar entre 2 y 3 meses de encontrarlo, dependiendo de qué tan ágil sea la coordinación entre el centro de trasplante y el registro de donantes. Esto, yo me acuerdo, el donante que nosotros más rápido conseguimos en Chile fue para un niño que tuvo una base medular por una quimioterapia con un trasplante autólogo que no recuperó su médula y comenzó a tener una infección por un hongo, y inmediatamente activamos un donante, y desde el día que hicimos le tomamos la muestra de HLA hasta que se infundió, pasaron 20 días. Eso fue lo más rápido que hemos conseguido con el registro alemán con el que trabajaba. Hay enormes diferencias, y esto pesa mucho en nuestro medio, en los costos, donde obviamente el donante hermano y el donante haploidéntico es bajo porque es lo que tenemos en nuestra casa, mientras que los donantes no emparentados y especialmente la sangre de cordón tienen un costo muy alto que depende de dónde venga el registro, de dónde venga, perdón, el donante. Yo espero, cuando el registro peruano ya esté activo, funcionando, dando todas las soluciones, el IDOT les haga un buen precio a los centros de trasplante y no sea tanto como lo que cuesta traer médula de Estados Unidos. El rendimiento hematopoyético es idéntico entre los otros 4, y la diferencia es la reconstitución inmune, que es muy temprana en los trasplantes hermanos y no relacionados, y mucho más tardía en el trasplante haploidéntico con ciclofosfamida post y el de sangre de cordón umbilical, lo cual significa un aumento en las infecciones virales y también un aumento de costos que en algunos casos es capaz de compensar lo que a nosotros nos cuesta un injerto de un donante no relacionado. Bueno, basado en todos los estudios que ha hecho CIBMTR, analizando miles de trasplantes en Estados Unidos en su enorme base de datos, la recomendación que tiene con un hermano idéntico, yo estoy de acuerdo con Marcos que es cierto que el donante hermano mayor de edad, que ya tiene 50, 60 años, podría ser no preferido al donante joven no relacionado. Sin embargo, el trasplante no relacionado, cuando no es full match, no es tan fácil, hay que aprender a hacerlo. Tiene eso, bueno, igual que el haploidéntico, no hay total ninguna diferencia. En caso de no tener un hermano idéntico, que es la mayoría de los casos, entonces ellos recomiendan un donante no relacionado 8 de 8 o 10 de 10, y en caso de no haber un donante no relacionado, entonces recurrimos a un donante no relacionado con un mismatch o haploidéntico o sangre de cordón umbilical si es que encontramos una unidad que sea lo suficientemente grande. Y esto se basa en este estudio del impacto del tipo de donante en la mortalidad al año entre el 2017 y 2019, bastante reciente, y vemos que cuando miramos el donante hermano, que es el punto de comparación con el relacionado idéntico y con el relacionado, con el haploidéntico, el relacionado, no relacionado con un mismatch y la sangre de cordón, hay una diferencia significativa en la mortalidad por trasplante a favor del no relacionado idéntico, y eso es la base de esta recomendación. Obviamente, en la medida en que nosotros encontremos un donante no relacionado idéntico y lo podamos procurar en un tiempo razonable para poder hacer nuestro trasplante. Bueno, esto es HLA.
pero no puedo dejar de referirme a lo que está entrando ahora casi como decir el HLA, ya ahora lo podemos saltar porque tenemos tantas otras formas, y es el efecto de la edad del donante. Esto es un estudio que salió incluso mientras yo estaba preparando esta ponencia, y este es un estudio que se hizo ahora del EBMT, que se publicó este mes, donde se vio en adultos con leucemia amiloide aguda recibiendo ciclofosfamida post. Vamos a referirnos a eso porque es muy importante, ¿ya? Y aquí se compararon trasplantes de donantes haploidénticos con no relacionados mismatch. Esto ya no es los típicos estudios en comparado donantes idénticos con los haplos con los no relacionados idénticos para ver, digamos, en qué situaciones es preferible uno que en otro. Aquí se fue ya al mismatch. Y se dividieron los donantes en menores de 35 años y menores de 35 años no relacionados y haploidénticos. Y se vio que claramente en los dos casos, cuando uno comparaba un donante haplo joven con un mismatch viejo o mayor versus un donante no relacionado joven con un haplo mayor, había una clara ventaja de que dependía de la edad. En el caso del haplo joven había una mucha menor incidencia de enfermedad en Hirschsprung, y en el caso de la mortalidad por trasplante había una mucho mejor ventaja para el no relacionado. Sin embargo, ambos llegaban a la misma sobrevida, así que uno tiene que un poco elegir qué es lo que quiere tener, a qué se la quiere jugar con un donante o con otro, ¿ya? Y al final, de nuevo, pensamos mucho de que, o está saliendo mucho la idea que la edad del donante es fundamental. Bueno, en base a todo esto, y esto ya es un poco más antiguo, pensando en la profilaxis de GBH basada en inhibidores de la calcineurina, y en NMDP junto con 6-MTR hicieron estas guías donde los criterios que ellos sugieren para seleccionar donantes son el match HLA todavía, tanto que es 8 de 8 o 7 de 8. Después de eso, la edad del donante. Después de eso, la permisividad de DPB1. Y después otros, criterios menores. Y uno de ellos es la presencia de anticuerpos específicos anti-HLA del donante, que también vamos a repasar un poco, pero que Marcos se refirió extensamente ahí. Bueno, esto está cambiando ahora con ciclofosfamida post-trasplante, porque está expandiendo el pool de donantes no relacionados al estarse convirtiendo en el estándar en la selección de donantes. Este es un estudio muy grande que se hizo con más de 10.000 adultos con neoplasia hematológica, comparando ciclofosfamida post-trasplante con una calcineurina, y aquí se vio en donantes full match o que tenían una diferencia antigénica. Y aquí se vio que al final, usando ciclofosfamida post, no había ninguna diferencia en los resultados en los donantes que eran 7 de 8 y los donantes que eran 8 de 8, mientras que sí había una diferencia en aquellos que recibían calcineurina. Con lo cual, ciclofosfamida post vino a equiparar la cancha. Ahora, cabe, aquí no está la timoglobulina. Yo soy un hombre que cree fervientemente en la timoglobulina, y en niños es lo que nosotros usamos en mi centro. No usamos ciclofosfamida post, la encontramos un poco tóxica para los niños y tiene este problema del retraso de la reconstitución inmune, que en timoglobulina no vemos porque estamos usando un nuevo esquema de dosificación ajustada al peso del paciente y el recuento de linfocitos antes del trasplante. Bueno, con esto podemos entonces ampliar nuestra potencial de encontrar un donante no relacionado. Estos son datos de NMDP en su base de datos, donde se miró las probabilidades de encontrar un donante según la compatibilidad y según el grupo étnico. Y en Estados Unidos, hoy según esto, la población hispana tiene 1 de 3 de encontrar un donante no relacionado full match
pero si aceptamos un mismatch, como nos sugeriría hacer este estudio, lo aumentamos a un 77%, o sea, 3 de cada 4 hispanos en Latinoamérica tienen un donante que podría ser óptimo usando ciclofosfamida por trasplante. Bueno, esto lo mostró Marco ayer. También necesitamos, como se hacen muchos trasplantes aplidénticos, estar un poco al día de esto. No hay nada muy nuevo, quizá lo que cada vez se remarca más es el mirar los anticuerpos anti-HLA. Sin poder determinar esos anticuerpos no se pueden hacer trasplantes aplidénticos, pero de nuevo en el trasplante con ciclofosfamida post, que es lo que hacemos todos, después de eso viene la edad del donante como el factor más importante. ¿Ya? Y curiosamente, esto vuelvo a repetir lo que dijo Marcos ayer o anti lo que uno podría pensar que ocurre. Si ustedes ven, el grado de compatibilidad no está incluido en esta selección. Bueno, vuelvo a repetir machaconamente el tema de la edad del donante, y esto puede tener que ver en la selección del donante, porque este es un estudio que se publicó hace años por Hopkins, donde nació el trasplante haploidéntico, con casi 900 pacientes trasplantados por haploidéntico, y ustedes ven la distribución entre la edad del donante y la edad del receptor, dependiendo del parentesco, si el donante era un padre o un hermano o un hijo. Y cuando compararon ellos la sobrevida en pacientes menores, más jóvenes, con donantes más jóvenes, esto fue lo que dio los mejores resultados. En ese estudio, cuando nosotros miramos el promedio del donante haploidéntico, son cerca de 40 años. Eso quiere decir que para la mayoría de los donantes, de los pacientes, los donantes que tienen no están en el grupo más favorable. Si nosotros lo comparamos con un registro de donantes no relacionados, y ahí viene la edad según lo que yo encuentro en un registro versus un haploidéntico, estos son la distribución de edades según el donante y el paciente de las 400 donaciones que ha hecho DKMS, y ahí podemos ver que la promedio de edad de los donantes que nosotros hemos aportado es de 27 años. Entonces, cuando estamos mirando las probabilidades de un trasplante no relacionado con las probabilidades de un trasplante haploidéntico, al menos en un adulto, es más probable que encontremos un donante joven no relacionado. Bueno, y finalmente está esto que también mostró Marcos ayer, que ahora tenemos un algoritmo, una maquinaria o una plataforma en Internet donde podemos proyectar la sobrevida de los trasplantes haploidénticos según la enfermedad, el índice de comorbilidad, la edad del recipiente, el citomegalovirus y estas cosas nuevas como ¿cómo se llama? Secuencia de líder, el DRB1 de QV, el DPV1 y el citomegalovirus del donante. Entonces nosotros ponemos todo eso, apretamos un botoncito y nos dice, para esta combinación de donante-paciente, esta es la sobrevida proyectada. Y esto es tremendamente útil porque cuando tenemos varios donantes, entonces podemos ahora decir, me gusta este porque según Hopkins me va a ir mejor. Así que yo los animo a hacer la tipificación de alta resolución, porque para el haploidéntico nos sirve tremendamente bien gracias a esta arma. No me voy a referir a los anticuerpos HLA donante específico, más que para decir que cuando el título es muy alto, los resultados del trasplante haploidéntico son mucho peores y por lo tanto ese donante debiera evitarse. Finalmente, ¿cuáles son las proyecciones a futuro? Y aquí ya esto es pura, no sé, les voy a mostrar alguna cosa. Ahora además hay TPV1, ya se separaron los mismatching core y no core.
hay lo que se llaman heterodímeros de DQV1. Cuando uno empieza a poner esto en esta lista, no es para que la gente la lea porque ya nadie entiende nada, ni siquiera yo, sino es que simplemente para decir, viene mucho más todavía, y si ustedes piensan que era complicado, ahora es mucho más complicado. Sin embargo, este es el lujo de pacientes o de grupos étnicos que tienen muchos donantes para elegir. Si uno no los tiene, nos podemos olvidar de esto. Pero lo que sí, hay cada vez más nuevas formas de analizar datos respectivos. Y esto salió ahora recién, no es para que lo entendamos muy bien, ya donde se analizaron los resultados del trasplante, tomando en cuenta edad, HLA y otros factores. En más de 10.000 pacientes se validaron en 1800 usando un Machine Learning. Esto suena a ChatGPT porque más o menos se parece, esto ya es inteligencia artificial, y se miraron los outcomes convencionales y se vio los factores de edad, género, HLA de QV1, de PV1 y citomegalovirus. Esto es en pacientes full match, y los resultados según estos es que solamente la edad del donante y el género del donante tuvieron un impacto favorable en la sobrevida. Y en la edad del donante esto fue una curva en ascendente, donde menor de 30 años era mucho mejor. Esto también, para así terminar, nos realza a nosotros el que en nuestro registro estamos buscando donantes jóvenes masculinos, porque los centros de trasplante los prefieren y porque cada vez hay más información que ese es el donante que yo quiero. Muchas gracias.